Iglesia, ¿cómo están? No me convencieron. Va de nuevo. Iglesia, ¿cómo están? Ahora sí se suena que se escucha que están bien, porque como que no estaban muy convencidos que estaban bien. Así que, Ale, ¿ya estamos? Tú dime. Sí, muy bien. Bueno, gracias, bienvenidos. Le damos también la bienvenida a aquellos hermanos que nos escuchan por Facebook Live y para quienes aquellos luego van a escuchar el mensaje. Así que vamos a entrar en la palabra que Dios nos trae hoy para cada uno de nosotros. Saben, la semana pasada hablábamos de que Dios nos pedía que nos levantemos, que nos moviéramos, que salgamos del lugar en el que hemos estado por tanto tiempo. Quizás en un estado de conformismo, quizás asistiendo a la iglesia, pero sabiendo cada uno de nosotros que tenemos más para dar, que podemos hacer algo más que solamente venir y sentarnos. Entonces, hablábamos, la palabra nos decía, yo los invito a aquellos que tienen la Biblia o la aplicación, que puedan buscar conmigo Efesios 6. Tomen nota también, si pueden, de las escrituras que vamos a ver hoy. En Efesios 6:12, la palabra nos dice de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y puede ser que usted vaya por la vida enojándose y estando molesto con muchas personas que parecen estar en su contra y atacándolos y haciendo las cosas a propósito para que su vida sea difícil. A veces nunca faltan en el trabajo esas personas que nos complican realmente la existencia. Y tenemos que convivir 8 o 10 horas con personas que sacan lo peor de nosotros. Pero Dios quiere revertir eso. En su palabra nos dice de que no tenemos que ver realmente a la persona, sino al espíritu que habita en ella. Y en el versículo 13, habíamos hablado también la semana pasada de las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición para defendernos de los ataques del enemigo. Y en el versículo 13 dice, por eso tomen toda la armadura de Dios que Él les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Fíjense, trate de pensar solo en esta pequeña oración. Tome toda la armadura que Dios le dio. No se conforme con venir solo hoy a la iglesia a escuchar su palabra. Tome toda la armadura. Y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. ¿Qué le sugiere esta palabra? De que usted va a estar preparado, pero el ataque va a venir. Y usted se tiene que mantener firme. Versículo 14, así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Cuando nosotros entendemos que nuestra pelea diaria no es con personas, sino que es ¿con qué? A ver, iglesia, yo quiero saber si están aquí o si solo me dejaron el cuerpo y se fueron a otro lugar. Así que contra principados, contra potestades, contra fuerzas malignas que quieren hacerte la vida difícil, que quieren borrarte la sonrisa de la cara, que quieren realmente que tu ánimo esté por el piso. Y hoy, Dios me decía esta semana permanentemente, yo sentía en mi mente una pregunta, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién ocupa? Contestan rápido. Dios, dijeron, ¿verdad?
La voy a volver. Esa pregunta la escuchaba yo y yo decía, ¿por qué Dios me estás preguntando esto? Si en la iglesia te preguntamos quién ocupa el primer lugar en tu vida, me vas a decir Dios. Pero ahora yo te digo, decime la verdad. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? La persona que no te conoce en la iglesia, que te conoce solamente en tu trabajo, que te conoce afuera, que ve tu perfil, como decía el pastor, en las redes sociales. ¿Qué ve de ti? ¿Realmente Dios es quien ocupa el primer lugar en tu vida? Ahora, hay un peligro muy, muy serio que quizás nosotros no nos demos cuenta y no seamos conscientes de eso. El peligro de no poner a Dios en primer lugar. Porque créame cuando le digo que el diablo va a pelear para que usted no haga eso. El diablo va a hacer todo lo posible para que usted no ponga a Dios en primer lugar. Eso se ve reflejado en el compromiso que nosotros tenemos el domingo. Y no me voy a poner en regañar a nadie. No quiero que tome esto como un regaño. Y sobre todo, hoy que tenemos personas que nos están visitando por primera, segunda vez, no piense que estoy hablando de usted. Si usted siente que el mensaje es para usted, es porque Dios está hablando a su vida. A mí no me mire. Por eso empecé diciendo que no soy... que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. El domingo es un día en el que nosotros venimos a adorar a Dios, a darle gracias por todo lo que nos ha dado, pero a escuchar lo que tiene para decirnos, a aprender, a fortalecernos, a entender que quizás durante los próximos 7 días vamos a ser atacados y hoy el Señor nos va a dar las armas para enfrentar al enemigo que se nos va a presentar. Amén. Iglesia, cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, lo podemos identificar muy rápido. Y quizás usted hoy haya venido pensando, sí, Dios está en primer lugar en mi vida. Pero se va a ir de acá y va a decir, me siento triste porque me di cuenta que no está Dios en ese lugar. Él no es una prioridad, ni en mi vida ni en la de mi familia. Muchas veces venimos el domingo, pero muchas veces no, porque tenemos otras cosas que hacer. Es el único día libre que tenemos y nos tenemos que preparar para la semana. No podemos asistir. Y los pastores lo van a entender y lo entienden. Y quizás entre semana tenemos un estudio bíblico y no podemos llegar, porque tenemos un trabajo que no nos permite llegar a tener 1 hora o 2 horas de estudio bíblico. Y los pastores lo entienden. Y a veces surgen situaciones de último momento, se nos enferman los niños y no podemos llegar. Y los pastores lo entienden. A veces se nos rompe el carro, a veces cae nieve, a veces hace calor, a veces el día es demasiado bonito. A veces surgen cosas, a veces, ¿saben qué? Simplemente no tenemos ganas. Nos levantamos y no tenemos ninguna excusa más que no tengo ganas de sacarme los pijamas hoy, yo me merezco este día, trabajo duro durante la semana. Merezco estar un día en pijamas todo el tiempo. Hay iglesias a las que usted puede ir en pijamas, ¿sabía? Bien temprano. No se sabe, o sea, tiene café y donas. No deje nada. Y nosotros tratamos de acomodar a Dios
a nuestro horario. Y a veces encaja y a veces no. Y la mayoría de las veces no entra en nuestra agenda. No tenemos un lugar. Parecemos médicos neurocirujanos súper, pero con una agenda increíble que no tenemos tiempo para ver otro paciente. Así nos sentimos cuando decimos, no tengo tiempo para Dios. Lo siento, en 6 meses. Te doy un appointment en 6 meses. ¿Sabe? A mi mamá la tienen que operar hace 3 meses atrás. Recién el 17 va a ver el cirujano para ver cuándo la opera. A veces nosotros somos así, no tenemos tiempo en nuestra agenda. Te sigo preguntando, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Aunque creas que es Dios, no lo es. Porque se ve, se nota. Ahora, algunos van a tener que hacer un poquito de ajustes para que alguna que otra reunión poder asistir, poder estar. Pero no es eso lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Acompáñame, por favor, a buscar Deuteronomio 8. ¿Están ahí? Hagan ruido de vez en cuando para saber que están ahí. ¡Vamos! ¿Cómo te amo, hermana? ¿Cómo te amo? El Señor te mandó a zarandear aquí a los hermanos que no tienen ánimo. Deuteronomio 8, versículo 11. Vamos a leer solamente 2 escrituras, pero vamos a leer. Cuando nosotros tenemos una agenda tan ocupada y estamos tan ocupados de trabajo y no tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, corremos un grave peligro. Y el peligro es que de tanto no tener tiempo para Dios, los días pasan, las semanas pasan, los meses, los años, y terminamos olvidándonos de Dios. Y la Biblia aquí nos advierte, yo voy a leer la versión de Dios habla hoy, dice, advertencias de no olvidarse de Dios. Y dice así, tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto donde eran esclavos. Versículo 17. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirlas, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. Aleluya, gloria a Dios. De la misma manera que el Señor destruirá a las naciones que ustedes se encuentren a su paso, así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios. Es una palabra muy fuerte, iglesia. Y comienza con un título muy importante. Advertencia de no olvidarse de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo, miren la cantidad de bendiciones que ustedes tienen, de las cuales disfrutan cada día. Están hoy aquí
Pero tengan cuidado que sus agendas no se llenen tanto, que tengan que ver dónde acomodan a Dios. El Señor nos está diciendo, pongan a Dios en primer lugar. Saben, en la vida las cosas todas tienen que tener un equilibrio. El pastor cuando comenzó el sermón decía, hay pastores que se les fue la mano y orgullosamente predican desde el púlpito, yo por el Señor perdí a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Genial, hay que darte una medalla de oro por eso. El Oscar a la estupidez, porque de verdad Dios no te va a dar una familia para que la pierdas de esa manera. Si Dios está en primer lugar en tu vida, en tu casa y en la de tu familia y en todos los aspectos de tu vida, como dijo el pastor, Dios es ganancia. Y lo único que vas a perder son las cosas que no son buenas para ti. Porque Dios las va a sacar. Dios las va a arrancar de tu vida. Pero no podemos ver cómo Dios se acomoda a nuestro horario, sino nosotros tenemos que decir a partir de hoy, a partir de ahora, a partir de esta palabra, Dios va a ser una prioridad en mi vida. Ahora, cualquier cosa que nosotros hagamos que sea más importante que Dios, se convierte en un ídolo para nosotros. Cuando tú dices el domingo, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Good for you. Vas a tener mucho dinero por trabajar el domingo. Pero te va a faltar lo más importante. Poner a Dios en primer lugar en tu vida significa ponerlo en primer lugar en todas las cosas de tu día. Tiene que ser lo primero cuando abres los ojos en la mañana. Sí, gracias, Señor. Gracias. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Ahora, ¿cuántos salieron rápido de su casa al trabajo y se olvidaron el celular? ¿A nadie le pasó? ¡Wow, iglesia! ¿Cómo lo cuidan? ¿Nadie se olvidó el celular en su casa? La lonchera. Pero cuando se olvidan el celular, ¿qué hacen? Pegan la vuelta rápido donde están, llegan tarde al trabajo, pero van a buscar el celular. No sea cosa que su esposa lo vea y lo agarre y tenga el pin para entrar. Oh, güey, sí, que se armó la... ¿Verdad? Si usted se olvida algo que realmente es importante para usted, usted regresa. Si usted va a trabajar 10 horas y se olvida la lonchera, come on, tiene que pegar la vuelta y volver por ese sándwich. Pero cuando usted sale de su casa y no oró, pega la vuelta. Cuando usted sale de su casa y enfrenta el día, solo Dios sabe lo que usted va a vivir. En su trabajo hay personas que salen a trabajar y no regresan. Póngalo de diferente. Hay niños que van a la escuela y no vuelven a casa. Porque algún otro niño que ha sido molestado simplemente ese día tomó la decisión de que no se iban a burlar más de él. Y usted salió tan apurado a su trabajo que, se olvidó de orar por usted, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Porque no es tan importante, ¿verdad? Que Dios sea la prioridad en su vida, ni en su casa, ni en la de su familia. Y usted sale, vamos, que pase lo que tenga que pasar. ¿Sabe qué? No. No en mi vida, no en mi casa, no en la de mi familia. Es una decisión que hace muchos años hemos tomado. Antes de poner un pie fuera de la cama, usted tiene que pedirle a Dios que lo ayude, lo bendiga y que su favor lo acompañe. Iglesia, ¿sigue ahí? Ahora,
Vamos a leer una historia que muchos de ustedes la conocen. Puede ser que se la hayan contado a sus niños. Y se encuentra en Primera de Samuel. Está por arriba. Primera de Samuel. Capítulo 17. Y aquí vamos a leer un poquito. Porque en esta maravillosa historia que usted ya se conoce y que la ha escuchado predicar tantas veces, vamos a descubrir unas perlas preciosas que están aquí, medias como escondidas. Y que si esto a usted no le trae ánimo, esperanza y fe, y sale de acá convencido de que quiere tener a Dios en primer lugar en su vida, ¿sabe qué? No se puede hacer más nada. Lo suyo es un caso grave. Pero Dios, a través de esta historia tan particular, yo sé que va a tocar lo más profundo de su alma, de su espíritu y de su ser. Es la historia de David. La historia de David y Goliat. Primera de Samuel 17. ¿Están ahí? Amén. Vamos a leer, voy a leer rápido para aquellos que no tienen la Biblia o acceso a la Biblia y están escuchando el mensaje. Y dice así, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes-Damim, entre Soco y Azeka. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Ela, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en el otro, quedando separadas por el valle. ¿Sí? Vayan mentalmente a ese lugar. Había dos lugares, de un lado estaba el ejército israelí, del otro lado estaba el de los filisteos, y en el medio había un valle donde se juntaban ahí abajo a pelear. De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de estatura. 3 metros. Usted vaya haciéndose, ¿sí? Eso, hermana. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce, que pesaba 55 kilos. ¿Cuánto pesan, AB? ¿Cuánto pesan los niños? Imagínense. Bien, hermana, bien. Yo pesé 55 cuando me casé, hace 30 años atrás. Ahora no le digo cuánto peso. Y pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que lo protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. ¡Wow! Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo, sí, para poder llevar la lanza, porque si no, no podía. Ahora, Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas, ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear, esto márquelo, anótelo, acuérdese. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día, yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre
para que luche conmigo. Ok, vamos a parar ahí un segundo. ¿Saben? Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo, dijo Goliat. Y si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo venzo, dijo Goliat, ustedes serán nuestros esclavos. Yo lanzo este desafío. ¿A quién? Al ejército de Israel. Ahora, iglesia, ¿a dónde pertenecemos nosotros? Al pueblo escogido por Dios. Y somos parte de ese ejército. Usted y yo somos parte de ese ejército. Y este enemigo le dice, ¿sabes qué? Si peleas conmigo y me ganas, yo seré tu esclavo. Pero si yo gano, tú serás mi esclavo. Ustedes serán mis esclavos. ¿Va entendiendo cuál es el problema de no tener la armadura de Dios puesta? ¿Usted entendió la palabra anterior que el día malo llega y que el ataque del enemigo llega? ¿Y que los gigantes en su vida, al igual que en la mía, están? ¿Y que no está jugando? ¿Y que el precio es usted y su esclavitud? Y desde el principio de los tiempos Dios nos está sacando de la esclavitud. Ahora, sigamos leyendo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿Les suena familiar esas dos cosas? Perder el ánimo y llenarse de miedo. ¿Saben cuántas personas comenzaron a venir a la iglesia? Y comenzaron los ataques del enemigo en su casa, en su familia, con sus hijos, en el trabajo, en la economía. Y dijeron, ¿saben qué, pastores? Yo no tenía estos problemas y no necesito estos problemas en mi vida. Así que llegué a una solución, no voy más a la iglesia. Porque cuando no voy a la iglesia, no tengo problemas. Perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿Perdiste el ánimo porque venís a la iglesia y todo te sale mal? Había un hombre, versículo 12, de Belén llamado Jesé, que en los tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, gracias a Dios que estos nombres ya no se usan en la actualidad. Eliab, Abinadab y Samá, que habían oído ya con Saúl a la guerra, David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Si usted tiene un problema durante 40 días, alguien que se está burlando de usted, alguien que está provocándolo, ¿cómo reacciona? Un día se levantó cruzado y dice, Masi, que me diga una sola palabra y me va a conocer, ¿no? No estoy hablando de su esposo, no estoy hablando de su esposa. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Jesé le dijo a su hijo David, toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos.
Llévate también estos 10 pesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla. Usted se sigue imaginando todo eso, ¿verdad? Amén, gracias. Y lanzaban gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió entre ellas para preguntarle a sus hermanos cómo estaban. Imagínense todos los soldados ahí armados con todo. Y David así, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se imagina? La cara de los hermanos, ¿no? Escuche que acá viene la mejor parte. David, bueno, esto ya lo leímos, mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. Y esta parte me fascina, porque dice, David lo oyó. Iglesia, David lo oyó. No sé por qué no gritaron. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia diciendo, ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. Pero David lo oyó y estaba en medio de un ejército. Versículo 26. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Iglesia, David era un pastor de ovejas, sin ningún tipo de armadura, que se había escabullido a llevar pan y queso a los hermanos. Y estaba metido entre el gran y poderoso ejército, como dice aquí, del Dios viviente. Y David sabía dónde estaba parado. Pero David lo oyó y dijo, ¿quién es este tipo? ¿Y cómo se atreve? David oyó. Y ellos respondieron lo mismo que antes le habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, pobrecito, mire, que lo había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están allá en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones. ¿Por qué has venido? ¿Solo para ver una batalla? Pobre David. Y él dijo, ¿y qué he hecho ahora? Contestó David, si apenas he hablado. ¿No le ha pasado eso? ¿Nunca se ha sentido así, que lo atacan sin medida y de repente te dice, ¿y yo qué dije? Hablábamos ayer con la hermana Maggie de una situación en su trabajo. Yo digo, te entendió mal, por eso te está dando batalla. Y David dijo, ¿y qué he hecho ahora? Si apenas hablé. Luego se apartó de su hermano, me imagino triste,
un poco humillado, si alguien más lo escuchó. Y dice la palabra, luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y Saúl lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Yo me imagino que Saúl no lo podía creer. Saúl lo debe haber visto porque la Biblia lo describe que no, era muy bonito David, pero no era precisamente alguien, un guerrero, musculoso, ¿no? Sí, y sin armadura, sin nada, o sea, imagínese usted en el lugar de Saúl, Saúl no entendía. Sí, y dice, no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Goliat no es solo un guerrero, es un gigante. Está bien preparado. Tiene una armadura impresionante. Tan solo, o sea, si se le cayera el casco te mataría. Pero Saúl no vio realmente al pequeño gigante que tenía delante, que le estaba diciendo, yo iré a pelear con él. David en ese momento era un pequeño gigante. Y cuando Saúl le dijo, no puedes ir tú solo, entendía que el ejército de Israel, preparado para la batalla, no podía acompañarlo. Pero había un detalle que Saúl, el rey Saúl, no estaba teniendo en cuenta. David le contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, qué educado, ¿no? Cuidaba las ovejas de mi padre. Si un león y un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y si este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor me ha librado de las garras del león y del oso. También me librará de las manos de este filisteo. ¡Qué convicción! Solo él creía lo que decía. Solamente él tenía fe y daba por hecho lo que estaba diciendo. Ni sus hermanos, ni ningún soldado que lo estuviera escuchando, ni aún el propio rey sabía que él, o que las probabilidades de que él saliera vivo de ese lugar eran muy pocas. Ahora, anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así. Pero como no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima. No puedo caminar, no estoy acostumbrado a esto. ¿Se lo imagina? Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo. Otro día el pastor le va a predicar por qué 5.
las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba el ayudante. Cuando el filisteo miró a David, imagínense, cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a matarme, a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Y además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. Y David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, y a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que estaban aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Iglesia, David era un pequeño pastor, pero estaba preparado para la batalla. ¿Se acuerdan cuando leímos en Efesios: agarre la armadura, esté listo, y cuando esté firme, resista? Aquí David hizo eso. Y estaba entre medio de un ejército, pero parece que el único que oyó fue él. Ni siquiera el rey tenía fe en él y le dijo: bueno, ve y que Dios te ayude. Pero, ¿sabe? David sabía que no iba solo. Dios estaba con él. Y David lo sabía. David lo sabía. Yo quiero preguntarle en esta tarde: ¿tienes la misma convicción de que Dios está contigo? Y que cualquier enemigo, Goliat de 3 metros, no importa con qué venga a atacarte, tú vas a decir: ¿what? ¿Qué dijiste? ¿Con quién te metiste? ¿Tienes esa convicción? Iglesia, again. ¿Tienes esa convicción, iglesia? Porque el enemigo no solo viene a atacar tu vida, viene a avergonzar al ejército al cual perteneces. Y tú te tienes que enfurecer cuando ves algo, cuando ves que el enemigo está atacando, no tu vida, porque ahí David no tenía nada que ver, fue a llevar pan y queso. Pero estaba atacando ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos que un hermano está pasando por un problema y que está bajo ataque? ¿Qué hacemos? Ah, que sembró, bebé, eso le pasa por no venir el domingo a la iglesia. ¿O no? ¿Qué tan dispuesto estás a pelear batallas que no te corresponden quizás a ti? Pero hay un secreto en todo esto. Y lo dice aquí. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. Porque el que pelea las batallas es Él. Pero ¿qué tan dispuesto estás a involucrarte? ¿Qué tan dispuesto estás a despojarte de todo aquello que no te deja caminar? ¿Qué tan dispuesto estás a decir: ¿sabes qué? No sé si voy a ir el domingo a la iglesia porque a lo mejor voy a jugar un partido de fútbol que me invitaron los muchachos y siempre les digo que no? ¿Sabes? Dios no está en primer lugar en tu vida. David dejó las ovejas y dijo: sí, voy a llevar pan.
Pero Dios tenía algo más grande para él. Y quizás tú crees que Dios te manda a llevar pan a algún lugar y que el trabajo que vas a hacer es insignificante y que vas a ir a ver un espectáculo de los grandes, como los hermanos de David pensaban. ¿A qué viniste? Vecinos. A ver, no había Netflix en esa época. Estaba aburrido David. Entonces, ¿qué hacía? Iba a haber una pelea. Y él pensaba que solamente iba a llevar algo a sus hermanos. Yo quiero que mires tu vida. Yo quiero que 4 cosas yo marqué de esta preciosa historia. En el versículo 9 y 10, Goliat dice, si yo le gano, ustedes van a ser mis esclavos. En el versículo 23 dice, David lo oyó. En el versículo 33, Saúl dijo, no podrás ir tú solo. No puedes enfrentarte a él. Y en el versículo 45, David contesta, yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso. Iglesia, nosotros en su nombre, y con la convicción y la seguridad que Dios está en primer lugar en nuestra vida, no hay gigante que se atreva a pararse enfrente suyo. Y si se atreve, créame que usted no puede ser esclavo de él, porque usted va a ganar. Amén. Iglesia, ¿qué pasa? Me están dejando. ¿Saben? Necesitamos esa convicción hoy en la iglesia. No se desanime, no se ponga triste. Si somos 4, hagamos más ruido que cuando somos 80. ¿Entiende? De alguna manera tenemos que asustar al enemigo. No deje que el enemigo se siga burlando ni de usted ni de sus hermanos. Salga. ¿Cómo dijimos que salíamos a pelear con Satanás, con el diablo? No le podemos pegar, no le podemos ahorcar, pero sí podemos orar tan fuerte antes de salir de nuestra casa. Y no solamente por nuestros hijos, por nuestro compañero o compañera, sino también por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por aquellos que no están hoy aquí, por aquellos que todavía no llegaron, por aquellos que el Señor va a mandar. Pero hoy ya no hay David en las congregaciones. Y estamos rodeados de Goliat, rodeados de gigantes que se llaman trabajo, rodeados de gigantes que se llaman tienes que pagar tus cuentas. Y la palabra nos dijo hoy, tengan cuidado porque van a estar en una tierra donde van a tener acceso a todo. Pero no vayan a pensar que son ustedes y que es su trabajo y que son su fuerza y que son ustedes y que solamente fueron ustedes. Es Dios el que les da las fuerzas para que habiten esas casas hermosas, para que tengan esos trabajos dignos, para que puedan manejar ese carro, para que puedan tener aire, calefacción, comida. Son más que bendecidos, pero los necesito peleando, los necesito creyendo, los necesito luchando, necesito David en plural en la iglesia. Amén. Iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo hoy. Así como Goliat lanzó ese desafío y dijo, yo los desafío hoy. No te vuelvas esclavo de nada, de tu trabajo,
No te vuelvas esclavo a nada. Solamente mueve tus prioridades un poco. Acomódalas. No solamente respondas, Dios está en primer lugar. Haz que se vea que Dios está en primer lugar en tu vida. Haz que la gente vea en tu forma de hablar, en tu forma de vivir, en tu forma de comportarte, donde sea que estés. Aun cuando estás manejando. Que se vea, que Dios lo vea. No tenemos que estar bajo la aprobación de lo que nos están viendo. Eso es testimonio. ¿Entiende la diferencia? No tenemos que estar bien para que los demás no piensen mal de nosotros. Ay, mira lo que le dijo a ese que se le cruzó. No. Porque créanme que Dios le va a poner palabras en su boca. Así como puso en las manos de David una piedra. Y usted con una palabra puede derribar un tremendo gigante. Pero tiene que aprender a confiar en Dios. Pero para eso, tiene que creerle a Dios. Y usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Deje lo que tenga que dejar, mueva lo que tenga que mover. ¿Sabe? Nada vale la pena en este mundo más que saber y tener la convicción y la seguridad que en su caminar, en la medida en que vayan apareciendo los problemas de a uno, y usted diga, no me importa, no me importa, porque es Dios quien va abriendo su camino. Amén. Yo quiero, pastor, venite. ¿Hay alguien aquí que aún no haya aceptado a Cristo en su corazón y que quiera hacerlo? Sí, es una pregunta que hacemos cuando tenemos visita. Porque si es así, Dios te está invitando a que lo dejes entrar a tu vida, a tu casa. Yo quiero que aquellos que quieran renovar hoy con Dios su relación, que digan, yo no te he puesto en primer lugar en mi vida. Yo hago mi vida y cuando tengo tiempo te doy un poquito de mi tiempo. Eso no quiere decir que vas a vivir en la iglesia con actividades de lunes a viernes. No, eso no tiene nada que ver. Pero que se note en todo el formato de tu vida y de tu familia, que Dios realmente ocupa ese primer lugar. Aquellos que hoy quieran renovar, que digan, quiero empezar de nuevo, yo necesito empezar de nuevo, yo necesito otra oportunidad. Yo los invito hoy a que puedan cerrar sus ojos. El que quiera pasar al frente puede hacerlo, el que quiera quedarse en su lugar lo puede hacer, el que quiera arrodillarse donde está. Yo lo invito a que cierre los ojos por un minuto y que se conecte con Dios. Que Dios traiga de nuevo a su mente aquella palabra que hoy haya tocado el fondo de su ser y que usted diga, esto fue para mí, esto es para mí, Dios hoy habló a mi vida y yo necesito hacer algo con esto. No desaproveche la oportunidad que Dios hoy le está dando. Porque realmente usted mañana va a salir y va a empezar una nueva semana y usted no sabe con qué se va a encontrar allí afuera. Pero la vida no es fácil. Y los gigantes se levantan. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios. ¿Sabe? Todos necesitamos renovar y ser renovados por el Espíritu Santo. Amén. Todos necesitamos empezar de nuevo. Todos necesitamos sentir lo que David sintió en ese momento de decir, ¿pero quién
Pero ¿quién te crees que eres para enfrentar a un hijo de Dios? Dile con tus palabras a Dios: ayúdame a empezar otra vez. Quiero que seas el Dios y el Señor de toda mi vida, de todas las áreas de mi vida. Oh Padre, mira a este pueblo hoy aquí, Señor. Te doy tantas gracias por la vida de cada uno de ellos. Yo te pido, Dios mío, que tú que conoces cada una de las almas que hoy están aquí, tú las visites. Que tú las visites con ese amor, con esa apacible silbido, ese viento apacible que trae tu espíritu, que podemos reconocer que es tu presencia, hablándonos, que eres tú hablando directamente a nuestro ser. Padre, ayúdanos a tener esa convicción de que somos parte de ese pueblo escogido por ti, que somos parte de ese ejército, Dios mío, que sale a enfrentar gigantes sin ningún tipo de temor. Padre Santo, danos la convicción hoy de querer sacar todo y sacudirnos de todo aquello que nos estorba, el enfrentar al enemigo. Danos el valor que necesitamos cada día para luchar. Padre, danos la convicción de que tú has hablado hoy a nuestras vidas. Sigue orando. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Mira a tu pueblo, mi Dios. Mira la necesidad de cada uno de ellos. Mira mi necesidad, Dios, de ti. Señor, nosotros reconocemos tu grandeza, tu majestuosidad, tu poderío y tu gran amor por todos nosotros. Por eso te rendimos la adoración y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Como dijo la pastora, si hay alguien aquí que está escuchando y que ha escuchado esta palabra y que decide en su vida tomar el paso de fe, de entregar su vida a Dios, de permitirle a Dios entrar en su vida. De como aquel hijo pródigo que se alejó tanto de Dios y sufrió las consecuencias terribles de estar lejos de Dios, cuando regresó dijo: perdón, Padre. Aquel que reconozca su estado de necesidad de Dios y de pecado y quiera orar conmigo, hágalo. Repita conmigo esta oración. Dios mío, yo sé que tú me escogiste. Toda mi vida lo supe. Y me escogiste para llevar frutos. Y yo he tomado mis decisiones. Y esas decisiones me han llevado por todos lados. Y he tenido diferentes resultados. Y hoy mi vida está vacía sin ti. Por eso te pido perdón, Dios. Y te pido que entres en mi vida y que comiences a ordenarla. Que perdones todos mis pecados, te pido. Los que hice conscientemente, los que hice inconscientemente.
Ayúdame, Señor, con las consecuencias. Ayúdame a llevar esa carga. Y haz de mí esa persona que tú diseñaste algún día. Escribe en mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a llegar al cielo para poder verte cara a cara un día, cuando vengas en gloria. Ahí yo quiero estar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios los bendiga ricamente. El sábado, el gran picnic gran. Amén. Recuerden que, el hermano Walter puede darles detalles. Lo va a estar compartiendo en el grupo. Un día muy lindo. Esperamos que se dé. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde. Salúdense, saluden a los nuevos invitados. Que Dios los bendiga y los guarde y recuerden la palabra de hoy. Pónganla en práctica. Amén. Amén.